era muy preocupante. O te encontrabas una persona que no sabías por qué, entraba con una evolución, pero y evolucionaba satisfactoriamente, iba recuperándose, pero otros que iban empeorando. Igual era por la mañana, te venían de una manera, a la tarde te venían en otra, los enviabas al hospital, ingresaban en UCI y a la noche estaban muertos. Lo que pasaba en aquella época era una época que tú, si cumplías los criterios, te enviaban a un hospital. ¿Qué pasaba en el hospital? El hospital te cogía, te metía en una habitación y cerraban la puerta. Y al día siguiente abrían la puerta y miran si estabas vivo o no. ¿Suele ser gente de fe? Te encuentras que hay descripción de cosas inexplicables. Yo recuerdo haber visto allí un cáncer óseo realmente increíble o enfermedades increíbles, cosas que tampoco se ven ahora, que sin explicación se curaron. De nuevo, estamos en España, hemos hecho este tour mágico por México, aún no se ha acabado, pero quería que vierais que yo ya estoy por aquí, por España, y estamos en casa, estamos en nuestro set, en nuestro estudio de siempre, y hoy os traigo un tema, o una persona sobre todo, y un tema que es bastante interesante y a la par, y además de interesante, va a ser raro porque no, no vais a poder escuchar su voz real y no vais a ver su cara real. Y es que tiene un motivo. Él es doctor y nos va a contar, si, como mínimo, el lado que un paciente o que una persona de a pie no es capaz, no puede ver de ninguna manera lo que se vive. Pues como médico, las cosas que se han vivido, todo lo que está pasando detrás, el background del mundo de los médicos y la parte así, pues digamos, más cruda de este mundo que es tan importante para nosotros, porque sin ellos, pues oye, nuestra esperanza de vida sería bastante más baja. Así que bueno, doctor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, gracias por invitarme. Nada, un placer, la verdad que es un placer que personas como tú de este sector profesional, si se puede llamar de alguna manera, profesional y además creo que es ultra vocacional y necesario que sea vocacional, den pie a estos espacios que al final YouTube a veces no nos consideran profesionales, porque yo tampoco soy periodista profesional, pero creo que dar voz a gente de tu perfil es súper interesante y súper importante. Así que muchas gracias. Para arrancar un poco y que la gente pues explica de ti sin dar datos, pero explica cómo nace quizás esa vocación para el mundo médico. Si viene de familiar, si viene te salió de ti o cómo fue esto. Bueno, pues es un tema que muchas veces me he preguntado porque yo siempre digo que tengo unos hermanos y bueno, yo era un chico del montón, bueno, una familia que me quería, adecuada, pero bueno, que tampoco yo pensaba, pero de pequeño empecé a tener enfermedades graves. Por ejemplo, ya de pequeño ya estuve a borde de la muerte unas cuantas veces, no es broma, es así como te cuento. Una de las cuales fue cuando era muy pequeño, de quizás tenía, bueno, de pequeño bebé había tenido fiebres altas, es lo típico de unos niños, ¿no? De la edad, es lógico. Pero cuando tenía unos 4 años así, pues cogí una meningitis. Una meningitis, pero de que estuve a punto de morir. De hecho, es lo que le explicaron a mis padres, ¿no? Que de esta noche, según me explican, ¿no? Evidentemente con 4 años no tengo razón ni memoria, pero me explicaron esto de que le dijeron, bueno, es que su hijo esta noche depende de o vive o se muere. Sí. Y esto fue el primer contacto que tuve grave con el sistema sanitario. Había diferentes cosas, ¿no? Lo típico, pero esto es la primera circunstancia que yo me recuerdo porque mi madre es enfermera. Es enfermera, una enfermera que ha estado
a pie del cañón desde joven, también ella fue vocacional y yo a veces pienso, ¿no? En otras cosas también sí he podido influenciar, ¿no? Pero a lo que te iba diciendo, ¿no? Estuve a punto de morir por una meningitis y, y entre otras cosas, bueno, realmente el estar en un hospital, imaginaos esos hospitales de los años 70, ¿no? En España, en las habitaciones había 3 camas, nada de intimidad, y esto de las cortinas, sí que había algún biombo que te ponían, pero nada más. Y bueno, habitaciones de estas cutres, sin tele, sin Esas nada, camas con barandillas metálicas, ¿no? metálicas Sí, rondeadas. sí. Imaginemos un poquito de esto de a veces las películas estos de españoles antiguos, ¿no? Y entonces estuve a punto de morir, como te comentaba, y allí fue cuando el hecho de vivir tanto tiempo en el hospital, donde también mi madre trabajaba como enfermera, nada, pues tenía una relación que, bueno, entraba y salía gente, estaba harto de que me pincharan y todo. Otra vez, pues bueno, por lesiones. Yo de pequeño no he sido un niño Muy tranquilo muy que yo. tranquilo. Tengo diferentes lesiones en mi cuerpo, ¿no? Y también eso también, ¿no? El hecho de tener que ir a visitar, entre comillas, el servicio de urgencias de hospital por fracturas, cortes importantes, de que, bueno, uno de ellos casi que me va la vida porque me corté una arteria importante y tendones de una extremidad y me estuve a punto de morir. Gracias a mi madre estoy aquí porque ella improvisó con un simple manguito de tomar la presión, con un simple manguito de tomar la presión, ella ideó, porque a veces también el ser médico también tienes que tener un poquito de imaginación en algunos temas o ser sanitario, ¿no? Improvisó pues aumentando la presión del manguito, me lo puso en el brazo que me hizo una sección importante de la arteria, eh, el humeral y la braquial. Y entonces me levantó la presión con el manguito, me subió la presión y consiguió controlarme la hemorragia. No había ambulancias en aquella época. Recordemos que era el pañuelito por la ventana, tocando la bocina y yendo de un pueblo hasta el hospital a que me cuidaran, ¿no? Entonces llegué medio desangrado, llegué y volví a sobrevivir. Claro, entonces diferentes cosas así, ¿no? Entonces yo creo que todas estas experiencias, las fracturas, ¿no? Recuerdo que ya con 8 años, yo creo que allí fue cuando me di cuenta de, bueno, yo estoy explicando de todo esto ya es en esta edad tan temprana, empecé a ver que quizás era, oye, ¿por qué no? Porque voy a ver si estoy vivo y mi madre me explicaba cosas, durante muchos años ella estuvo en el servicio de traumatología en quirófano. Y claro, llegaba a casa a las 5 de la tarde y me explicaba, oye, hemos ayudado a una amputación o un accidentado que le hemos podido salvar la vida, ¿no? Cosas graves. Y creo que entre su amor por la profesión y yo por mis experiencias, pues me planteé ser médico, también por la necesidad que tengo de ayudar, porque me gusta ayudar a la gente, de toda la vida. Yo creo que eso ha condicionado también de que sea médico. Entonces digo, ostras, se me da bien. Y algún momento de mi cabeza se me pasó por la cabeza ser médico y dije, ¿por qué no? Y aquí estoy. Bueno, os he pegado un poquito de rollo, pero para que veas un poco el motivo. Y sí, es vocacional, porque realmente cuando... Espera, un inciso. Fijaros si es vocacional, que hemos llegado tardísimo a grabar, porque viniendo para acá se ha encontrado un tío que se la ha piñado en bici, que lo ha atropellado un camión. Sí, un accidente en la... Y el tío se ha parado a atender al ciclista. O sea, que más vocacional imposible, ya os lo digo yo. Sí, porque antes de entrar me he tenido que lavar las manos porque me parece que tengo un poco de sangre todavía, porque, perdona, pero sí, es así, ¿no? Yo también... Y nada, yo te digo, esto es el tema el querer ayudar a la gente, ¿no? Y así está, no... No, ya te digo, lo que hemos dicho, nace en ti y tal, pero creo que el tema vocacional es súper importante. Creo que es súper importante porque es que le va la vida al paciente muchas veces, supongo, ¿no? Cuando no es algo muy grave, pues bueno, tira que te vas y pillas a un tipo que no es vocacional, pero no es algo grave, pues al final el paciente se acaba curando de alguna manera o a otra. Pero si es algo grave, ese es el problema. Entonces, vamos a entrar más ya en materia, entendiendo tu vocación. Y me gustaría que hicieras como una regresión atrás, un feedback, y contaras, si te parece bien,
la primera vez o el primer día que te fuiste a casa ya algo tocado anímicamente, me refiero, porque te encontraste algo o algún paciente o algo ya que fuera duro al principio de tu carrera, me refiero, que digas, ostras, y si realmente, esta es una pregunta, y si realmente alguna vez, al haber vivido situaciones así, te ha dado más fuerza para continuar o te has replanteado, ostras, esto no sé si es lo mío. Muchas veces, muchas veces. Cuando empiezas tienes muchos miedos. Porque cuando tú estás, bueno, primero que tienes que estudiar mucho, ¿no? Es el tema este. Yo, cuando empecé a estudiar, uno tuvo una duda, ¿no? De que tienes que estudiar mucho, la presión que tienes para, claro, tienes que sacar muy buenas notas, tienes que dedicarte, ¿no? Entonces yo me encontraba que estaba obsesionado por sacar, o sea, una décima me podía implicar estar dentro, ¿no? Y me planteé incluso, me dijeron, pues si estás tan estresado, deja de estudiar, ¿no? Entonces yo dije una respuesta a mis padres que si no soy esto, no sé qué hacer en mi vida, ¿no? Y bueno, y entonces este planteamiento, a veces te marcas este estrés, ¿no? Y tú quieres hacerlo bien, ¿no? Como médico, como persona, intentas hacerlo bien, ¿no? Porque todos somos personas y eso creo que es importante, que a mí me gusta la medicina y por eso me he hecho médico. Y he tenido la suerte que he podido escoger lo que a mí me gusta, pero somos personas. Y eso es un valor que también depende de cómo te enseñen en casa, se aprende mejor o no. Y cuando tú estás delante de una persona al principio, bueno, yo he tenido también relación con servicios de emergencia y todo de voluntario y he estado, pues bueno, ejerciendo como socorrista y todo antes, mientras estudiaba y todo, pero cuando ya eres médico, te encuentras que lo que estás estudiando tienes miedo de hacerlo bien. No es lo mismo estudiar que ponértelo en práctica. Y eso es un tema muy importante, ¿no? O sea, tú puedes tener mucha teoría. Yo conozco compañeros que eran de matrícula de honor. Tengo una compañera que sacó unas cuantas matrículas de honor. Pero cuando tú le preguntas, oye, esto, tal, cual, y ya es como si te leyera el párrafo del Sí, del libro libro del libro gordo de sí, tal cual es sistema. exacto, hay diferentes libros que son petetes, ¿no? Que el libro de petete, ¿no? El dogma, la Biblia ¿no? Por ejemplo, el de medicina interna hay uno que es muy famoso, que es el Harrison, o el Farreras, ¿no? Farreras Rothman. Pero claro, esta te leía el párrafo y decías, sí, pero es que, claro, intentabas el argumentar, porque cada paciente es diferente. ¿Y qué ves? Que cuando tú dejas de la carrera, en sexto de carrera, ¿no? Acabas la carrera y de repente te dan un título que así de broma decimos entre los compañeros, bueno, ya tengo licencia para matar. Porque, claro, porque sí, de broma, ¿no? Porque dices, bueno, mira, ya, pero cuando realmente te das cuenta, cuando estás ahí, que te han dado la orla y estás en la entrega de orlas, que es un momento muy de satisfacción personal porque has conseguido lo que tú te has propuesto en la vida. Luego hay otro aspecto, ¿no? En España sabes que tenemos la opción de hacer la especialidad a través del Ministerio de Salud, ¿no? Que es el médico interno residente o MIR, en el caso de los médicos, en las enfermeras hay el FIR o los psicólogos el PIR, ¿no? Pero entonces ahí es cuando decides escoger una especialidad, ¿no? Pero antes de ello yo había empezado a trabajar, porque evidentemente en aquella época donde, claro, estoy hablando, yo tengo una cierta edad y he vivido diferentes etapas de la medicina. Entonces, en aquella etapa que tú, por lo que sea, también tienes necesidad de ser médico, en aquella época no era necesario tener ninguna especialidad. Y entonces empecé a trabajar primero haciendo revisiones de empresas y cosas simples, porque también no te ves capacitado, porque dices, soy médico, pero no sé nada, no sé nada, no me he puesto a la práctica del día a día. Y entonces ya cuando te entra la opción de que alguien en algún momento o otro necesita a alguien y te dice, necesito que me cubras un verano, un médico, antes se hacía, ahora ya no hay médicos, ahora es imposible, pero antes los médicos había sustitutos, había gente que te cubría cuando estabas de vacaciones o enfermo. Y te envían y dices, bueno, no te preocupes que te envío a un pueblo, ¿no? Bueno, pues un pueblo, pues se supone que es un pueblo tranquilo y todo, y estás en un pueblo. O sea, esto te pasó a ti. Esto me pasó a mí, ¿no? Te quedas en un pueblo con pocos habitantes, está muy bien, pero claro, tú sabes lo que sabes y poca cosa más, ¿no? Y te das cuenta de que la teoría es una cosa y la realidad es otra. Cada enfermedad la gente explica las cosas de una manera diferente, con lo cual tú tienes que interpretar lo que te quiere decir el paciente o lo que
qué síntomas tiene el paciente, porque evidentemente no te los dirán del libro de Gordo de Petete que decíamos antes. Claro, o sea, sin tecnicismos. Ahí está, ahí entender un poco el qué y aplicar, interpretar lo que tiene y el miedo de equivocarte, porque es muy grave esto, el miedo de equivocarte, ¿no? Y tratar. Entonces, recuerdo anécdotas, pues, bueno, de que al principio, incluso con el libro debajo de la mesa consultando cosas. No había internet. Wow, No había internet. claro, para muchas personas que van a escuchar esto, meteros en la cabeza. No existía Google, no existía Internet, no habían smartphones. Te viene un tío que le pasa no sé qué, espabila. Era así. Y las ambulancias no había tanto servicio. Entonces te encontrabas a veces bueno, que te encontrabas, que te voy a explicar. Un ejemplo. Imagínate que, por suerte al final no acabó siendo parto. Pero una que entró de parto, ¿no? ¿Cómo lo haces? Tú tienes una teoría, has hecho prácticas. Por suerte estoy en una facultad que hay mucha parte práctica. Pero hay gente que a veces no, no le tiene esta posibilidad de tener cierto manejo, ¿no? Y eso lo notas. O una vez también una persona, pues que tuvo, esta es muy buena, buena, perdona, en el sentido buena, nos vienen corriendo una fábrica que hacían palés de estos para poner cargas y todo, pues un hombre que sabía, poniendo palés con la sierra, se había cortado media mano, una hemorragia impresionante, ¿no? Ah, amputado. Amputada, media mano amputada, sí, media amputada, sangrando bueno, te vienen corriendo, entran todo, bueno, imaginaros un poquito el tema este, entonces te encuentras tú una mano sangrando, pues ¿qué haces, no? Yo suerte que tenía algunos conocimientos de primeros auxilios, ¿no? Entonces te aprietas, haces un poquito de hemostat, levantas la extremidad pues para que limitar la presión, pones gasas, ¿no? Nunca quites gasas, siempre pon más gasas, porque eso es un fallo que a veces tiene la gente que si va quitando gasas porque están llenas de coágulos y la quitan para poner una limpia, lo que estás haciendo es quitar Arrancas el el coágulo y que lo que puede pasar a la larga es que te quedes sin coagulación porque las has ido quitando, entonces sangra, entonces no hay manera, ¿no? Bueno, hay diferentes técnicas, entonces claro, tú te encuentras eso, ¿qué haces? Tiene que venir la ambulancia, no sabemos cuándo vendrá, estás en un pueblo perdido, y de repente te viene el amigo con el guante, con los dedos dentro de... Pues bueno, pues... Claro, la reacción, o sea, es que no todo el mundo va a ver cosas así. No. Y claro, entiendo que era una de las primeras veces que veías algo así. Las primeras veces, claro, te encuentras cosas así, como que en otro... Sí, otra anécdota, por ejemplo, que te digo, estaba en estas zonas así, que antes había más puntos de asistencia de urgencias, ¿no? Y estaba allí en un fin de semana, supuestamente tenía que ser tranquilo, no tenía que pasar nada, supuestamente, y se presenta un policía en el coche, corre un accidente en la Nacional. Entonces, en la Nacional, digo, corre, coge algo, corre, vente conmigo. Vamos a la Nacional, digo, ¿qué te vas a encontrar? No tienes emisoras, no tienes nada. Te vas con un coche de policía a toda pastilla a ver qué te encuentras. Claro, tú de copiloto con el policía. Con el policía que dices, nos vamos a matar. Nos vamos a matar, porque era buenísimo, ¿no? Y llegas a la Nacional y te encuentras dos camiones, un choque frontal, un tío atrapado arriba en la cabina destrozada. El tío no podía ser, los bomberos no habían llegado, porque estamos hablando de zonas que digo, por cobertura a veces había... Entonces sube arriba y dices, ¿qué hago, tío? O sea, te encuentras que tiene una hemorragia, tiene una sección, tiene la pierna atrapada, con una herida importante en el fémur, sangrando, no lo puedes liberar, no había tantas herramientas como ahora tienen los bomberos, por ejemplo, y tampoco habían llegado. ¿Qué haces, no? Estás a veces con el paciente y lo único que puedes hacer es, tranquilo, estoy aquí, no te preocupes, relajarlo, tranquilizarlo, porque es que dices, no puedo hacer nada más. Le haces lo que puedes, pero no puedes estar, está ahí, sabes que está sangrando, intentas parar la hemorragia como puedes, pero estás ahí, estás arriba, dices, no puedes hacer nada más. Entonces lo único que puedes dar es tranquilidad, ¿no? Porque esto no es otra cosa que pasa cuando hay las urgencias, la gente tiene miedo. Mucho miedo. Miedo porque es una cosa que no se esperan, ¿no? Y luego miedo al dolor, a estar solo. Claro, ¿no? Y que las urgencias es algo que normalmente entiendo que una urgencia es algo que ha pasado muy rápido, de golpe,
y que ha cambiado tu vida desde que ha pasado, ha cambiado al instante, y entonces eso genera mucho estrés, genera mucho malestar, mucha incertidumbre, y si encima te quedas solo en la sala de espera viendo que yo qué sé, que te está pasando no sé qué, pues claro, y entiendo que has tenido seguramente que aguantar a gente que... Un poco. Hay muchas. Es un problema que nos estamos encontrando cada vez más también, ¿eh? Antes la gente tenía más paciencia. De verdad, antes comparas con la gente, incluso la gente estaba muy mal esperándose en la sala de espera y no te decía nada y a veces tenías alguna sorpresa. Pero ahora cada vez la gente es más exigente, ¿no? Yo creo que el problema es que igual no conocen la situación. Bueno, algo sí que saben, ¿no? Desde el COVID o así, a veces la gente se preocupó en su momento, ahora igual no están tan preocupados, ¿no? Por el antes y el después del COVID, ¿no? Pero la gente ahora tiene como menos paciencia para las cosas, ¿no? Y todo lo resuelve a veces con ir a urgencias, ¿no? Es un tema, ¿no? Hostia, el niño tiene fiebre, pues vamos corriendo a urgencias, ¿no? El niño tiene fiebre porque es un niño pequeño y puede ser que tenga fiebre normal. Eso, evidentemente, lo hablamos así de forma genérica, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. O, mira, que me he hecho daño en el dedo. O le preguntas, ¿te has tomado algo? No, no me tomo nada. Quizás tú hubieras tomado, por ejemplo, un paracetamol o algo, ¿no? Alivias el dolor. Entonces te encuentras esto de las exigencias, ¿no? Me encontré un caso así bueno, una persona que no, digámoslo así fácil, que no ha cotizado nunca, ¿vale? Pues que vamos bien. Entonces, claro, tienes una lista de espera impresionante. La sala de espera está a reventar. Tienes todos los boxes ocupados. Uno que se está ahogando, un dolor torácico esperando que venga el SEM para evacuarlo. El otro que, bueno, de todo, un gastroenteritis. Puedes encontrarte de todo. Pero bueno, boxes ocupados. Y te exigen, bueno, tal cual, ¿qué pasa? Que no entramos. Bueno, intentas explicar, bueno, no se preocupe, es que estamos bloqueados, estamos atendiendo, pero van entrando por orden de prioridad de gravedad, ¿no? Es que yo he venido antes. Claro, pero te dicen, no, es que he venido antes, claro. Sí, yo entiendo que cada uno para él lo suyo es más importante, ¿no? Eso yo lo comprendo. Pero claro, te encuentras esto, ¿no? Que te encuentras esto. Entonces, con una chica, pues esto, que no creo que haya cotizado nunca, tanto por la edad como por sus características, no vamos a entrar, pues, claro, tú imagínate que estás, bueno, guardias de 24 horas, yo he llegado a hacer hasta 72 horas seguidas de guardia, en este sentido, o sea, pues imagínate cuando ya estás más de 12 horas de guardia, que estás cansado, que incluso igual no has tenido tiempo ni de comer porque no has podido o has comido algo rápido, pues te encuentras que te encuentras una persona así y dices, bueno, intentas explicarle algo, ¿no? Intentar un poco, dentro de tu tensión profesional, ¿no? De que sabes que tienes dar explicaciones y un poco controlar un poco la gente también pienso que tiene que tener explicaciones y te dice, pues que yo para eso te pago. Claro, te quedas como un poco y dices, Ya, pero es que ahí entramos, digo, va, tío, ya está, en fin. pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Anécdotas. Mira, has mencionado el tema de lo que pasó en 2020, el tema pandemia, el tema tal. Sé que ahí vivisteis momentos muy duros, durísimos Muy tristes. y muy tristes, ¿vale? Quiero que expliques cómo lo viviste tú, de principio a fin, y sobre todo, antes de arrancar en tu propia experiencia, eh, si crees que por parte de nuestras élites políticas, de nuestros mandatarios, se puede llamar así, eh, si crees que si crees que se podrían haber mejorado muchas cosas, o si crees que, ya sé que todo, es muy fácil criticar en plan cuñado, pero tú eres médico y tú lo viviste desde dentro. Entonces, claro, esto petó de una manera. Lo hemos comentado antes fuera de cámaras, por ejemplo, Iker lo mencionó justo una semana antes o dos o tres, a finales de febrero en su programa. Se le criticó mucho, se burlaron mucho de él, de dónde va el sensacional catastrofista, que no sé qué, que no sé cuántos. Eh, Empieza marzo, la primera semana de marzo, ya sabemos lo que pasa, la primera semana de marzo, y entra la pandemia. Y el 12 nos encierran, o el 13, no me acuerdo. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué ves ahí? Bueno, yo te explico mi visión y mi opinión personal y mi experiencia, ¿no? Mira, yo antes de hablar de este bicho, ¿no? Para decirlo así de una manera determinada, yo me remontaría
recuerdo que años atrás, no sé si te acuerdas que hubo también un peligro con el ébola, el virus ébola, que se hablaba del contagio. ¿Qué pasó lo del perro aquel? Que sacrificaron a Excalibur, al perro aquel. Los contagios, exacto, hubo una polémica muy fuerte. Entonces, en ese momento se enviaron trajes de EPIs, que son estos trajes, no, que, los típicos que nos veis. Imaginaos aquella época, entonces nos explicaron una serie de protocolos, todo. Bueno, nos lo tomamos en aquel momento, que, bueno, muy preocupados, evidentemente, por lo que veíamos. Pero bueno, vimos que al final en aquella época no, pues no pasa nada. Al final se gastó un dineral increíble, entiendo que correctamente, porque hay que estar preparado por circunstancias determinadas pues para esto, y acabó siendo nada. Se gastó un dineral incalculable, no sé exactamente, yo no puedo decírtelo, pero pues para protegerla, ¿no? ¿Vale? Mi opinión es que no estoy seguro, pero podría ser que se pensaran todos que el COVID, que técnicamente se llama SARS-CoV-2, es un tipo de virus de la familia de los coronavirus, de los cuales algunos son responsables de los resfriados normales y corrientes que vamos a tener, ya tenemos y vamos a tener ahora que empieza la época del año. O tipo gripes, ¿no? O algo así. No, la gripe es diferente, es otro tipo de virus, es otro tipo de familia. Pues entonces yo creo que se pensó en el inicio de todo que estaba muy lejos, ¿no? Que estaba en China, ¿no? Estaba en China. Sí, sí, pero estamos hablando ya de 2 casos en Italia. Sí, ahí fue el problema, ¿no? Entonces, claro, empezamos a ver cosas, ¿no? De que se iba como acercando, ¿no? Entonces, a nosotros mismos, bueno, lo veías, pero bueno, te dicen tal, no nos dicen muchas cosas, nos dan protocolos así, pero bueno, la sensación era que personalmente era, bueno, parece que es como lo del ébola, que al final va a acabar siendo nada y ya está. Y de repente, claro, tú vas viendo que cada vez las noticias, ¿no? Cada vez las vas viendo cada vez más información. Yo en aquella época estaba de baja, tuve una lesión deportiva importante. Bueno, ya te he dicho, yo desde pequeño sí un poco revoltoso, un poco inquieto y soy, bueno, de lesiones traumáticas, pues muchas. Estaba de baja, tenía una lesión de rodilla importante y no podía. Entonces coincidió que yo empezó a ver esto, entonces yo me lesioné y nada, en mi casa, pero yo por grupos de WhatsApp que tenemos, pues sí, pues estaba corriente de todo, ¿no? Y veías que entre los comentarios que yo iba recibiendo de los grupos de WhatsApp de nuestros compañeros, incluso del centro donde estamos, ¿no? Es un centro importante, ¿no? De una ciudad, pues veías que, claro, cada vez había más información, ya el tono de comentarios ya se iba poniendo más serio. O sea, el jiji jaja se iba Los oscureciendo. jijijas se iban oscureciendo, sobre todo los profesionales, porque íbamos viendo ciertas cosas, ¿no? Que no nos gustaban, sensaciones. Pero en cambio en la televisión, pues no era la imagen que nos daban, ¿no? No pasa nada, estamos todos aquí. O sea, que me estás diciendo que a inicios de marzo vosotros ya empezabais a ver que la cosa se complicaba. Al principio de todo, te decían que todo aquí no llegará, no llegará, no llegará. Incluso nosotros inicialmente lo decíamos, familiares, bueno, ¿qué pasa? No, tranquilo, esto ya verás tú, nada, 4 y se acabó, ¿no? Pero claro, no fue lo mismo que el ébola, ¿no? El COVID, el SARS-CoV-2, es un virus que transmite por vía respiratoria. Y tenemos un problema, pues que la gente viaja, la gente se congrega. Mundo globalista, no paramos, pim pam. Pim pam, vamos a conciertos, vamos a manifestaciones, ¿no? Nos contamos con una serie de cosas de estas y... Me ha gustado lo de la manifestación. Quien quiera entender, que entienda. Sí, manifestaciones que no pasará nada porque todo está controlado. Sí. Y bueno, y se explotó, porque claro, ser un virus respiratorio tan contagioso que el sistema inmunitario no estaba preparado, porque había una mutación y el sistema inmunitario no estaba preparado a esto, pues evidentemente como, no sé, ahora voy a decir un poco de barbaridad, pero para que entendáis, pues como una peste, ¿no? Empezamos a ver gente que moría, no sabíamos cómo moría, ¿no? Imaginemos la peste en la Edad Media, ¿no? La peste era por una picadura de garrapata de las ratas, ¿no? De peste bubón. Pero imaginemos esto, ¿no? Moría la gente, no sabías qué pasaba. Tú imagínate la sensación que tenías, veías por la televisión, pues que todo está controlado, no sé qué, no sé cuántos, veías el epidemiólogo, que tengo que reconocer su esfuerzo, rodeado de... O sea, no quiero imaginar cómo debía ser la presión de este señor cada vez que salía ahí a contar lo que le dijeran que contara, porque yo creo que el tío le decían, oye, hoy toca esto.
No sé si él tenía mucho libre albedrío de hablar, creo yo. No, es un hombre que yo creo que fue muy prudente, fue una persona muy cauta, que tampoco quiso generar alarmismo, pero claro, chocaba mucho verle rodeado de representantes de fuerzas y cuerpos de, ¿no? Hasta que, yo creo que hasta que no se dieron cuenta que hay ciertas cosas que hay que dejarlas manejar a los profesionales, ¿no? Mientras los políticos, con todo respeto, ¿no? Sí. No, no, yo a un político no lo respetaré jamás. De lo Bueno, claro. algunos, yo creo que algunos Algunos lo sí. intentan, pero Sí, sí. bueno, yo creo que algunos tendrían que igual replantearse algunas cosas, ¿no? Pues bueno, yo creo que cuando se dieron cuenta que se les iba de las manos, ¿qué hacen? ¿Qué hace la gente? Algunos de determinadas personas, pues bueno, la patata caliente que se lo coma otro. ¿Y por qué se lo comió? ¿Quién se la comió, no? El que salía pobre con los pelos cada vez más crespados. Entonces, claro, eso fue una sensación. Entonces, tú imagínate la sensación de que tú vas viendo como los correos, no sé si guardo algún correo todavía de aquella época, porque el estrés a veces, yo he borrado muchas cosas por salud mental, ¿eh? Por estrés. Entonces, tú imagínate que yo estaba, como te decía, claro, se iba complicando todo y veías cosas, ¿no? Oías por WhatsApp, yo estoy en diferentes grupos, yo sí tenía un cargo directivo también y estoy en diferentes grupos de WhatsApp y tengo a nivel Con otros otros profesionales, otros profesionales, doctores y tal. gente de prestigio, a nivel también nacional, estoy en diferentes grupos, claro, proyectos de investigación, porque yo también estoy en temas de investigación. Y claro, tú empiezas a oír cosas, ¿no? Fulano se ha muerto. Hostia. Tal, compañeros, sobre todo al principio. Claro, tú imagínate, al principio no teníamos nada. Vestirte con improvisar, o sea, fuimos nosotros quienes improvisamos. O sea, no había nada, no había EPIs, nadie se pensaba que volvería a pasar esto. No había material. Si estaba el material, dime tú dónde estaba, ¿no? Entonces, la sensación de que te tapabas con bolsas de basura. Había vídeos tutoriales de YouTube o entre nosotros que nos pasábamos cómo nos teníamos que vestir. Improvisaciones. Con impresoras 3D, había gente que incluso se creaban mascarillas de plástico, de soporte de plástico, y luego ¿sabes esto de cuando encuadernas los libros, esta tapa plastificado de color transparente? Esto era nuestra máscara. O sea, lo acoplabas al soporte y esta era nuestra máscara, ¿no? Bueno, pues esto es lo que te encontrabas. Entonces, tú imagínate esto. Yo estaba de baja, yo de hecho tuve mucho estrés y mucho miedo. Yo no me gusta estar parado. Siempre soy una persona que me considero una persona de acción y que, bueno, también he sido voluntario de diferentes sitios y me enorgullezco de ello. Entonces, claro, yo parado, como te decía, no podía estar y me estaba de baja, una lesión que no podía casi andar y pedí la alta voluntaria. Pedí la alta voluntaria para ayudar a los compañeros porque me revolcaba y generalmente incluso te llegabas a desesperar, ¿no? De ver que tus compañeros se la estaban jugando, literalmente se la estaban jugando por una cosa que es vocacional, ¿no? Que creo que es de ser médico. Yo soy vocacional, ¿no? Yo me hablo de mí. Luego ya supongo que hay gente que piensa a veces cosas, aunque pienso que la medicina no es una carrera fácil. Y para estudiar medicina por dinero ya te digo yo que se equivocan, ¿no? Al menos en estos tiempos de hoy en día. Y entonces, al ser vocacional, como te digo, me pedí la alta voluntaria, ¿no? Claro. ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo? Estamos hablando de este tema, ¿no? Yo me pasó que como no podía ir a hacer domicilios como hacían mis compañeros, que había grupos de equipos que la gente estaba en casa, confinados y luego venían los respiratorios, los que están peor, algunos venían a los centros de salud, a las urgencias, bueno, a los centros de salud, digamos, urgencias hospitalarias, centros grandes de centros asistenciales de urgencias. Entonces, al no poder andar, porque estaba así, yo acordé con el jefe en aquel momento que tenía, y amigo también, dijo, yo quiero ayudar, ¿no? Dice, bueno, no puedes moverte nada, bueno, pues mira, hacemos una cosa. Sí, te va a tocar hacer el área respiratoria. Entonces hacíamos, con buen criterio, creo que se diseñó, precisamente porque digo, cuando dejamos que los profesionales trabajemos, no, pues a veces tenemos ideas a veces más, porque sabemos un poquito como Claro. más que, Sí, que sí. uno que está en el despacho apretando botones y mirando estadísticas, ¿no? Entonces me quedé en respiratorio. Lo que zona respiratorio era todo COVID, evidentemente. Wow. Entonces tú imagínate en época de frío, todavía, todo abierto,
Las ventanas las ventanas abiertas, abiertas, todos lados de frío. tú tapado como podías, hasta que finalmente llegaron los diferentes tipos de EPI, y digo diferentes tipos de EPI porque eran variopintos. Todo lo que pillaron. Todo lo que pillaron de todas partes, hasta ahora ya tenemos un material más adecuado, pero uy, era un tema de que encontrabas, bueno, gracias, ¿no? Incluso la gente también, la población se movió mucho y ayudó mucho. Yo creo que, por ejemplo, gente que con sus medios, pues te digo, había gente pues, que te hacía mascarillas 3D, que esto yo creo que si se busca por internet, seguramente habrá algún tutorial de cómo, o diseño de máscaras de Ujú. 3D de los soportes que nosotros llevábamos, ¿no? Cada uno tenía su soporte, su mascarilla, y era, te lo limpiabas, ¿no? O sea, si lo limpiabas mal, tú sabes lo que te encuentras, ¿no? Porque el Ostras. COVID en aquella época era muy contagioso, muy contagioso. Bueno, creo que los médicos en ese momento, los sanitarios en general, porque también tengo, cuando hablo médicos también tengo que decir que las enfermeras también, hay Claro, claro, todo, todo el mundo pringa al final. todo brinda. No nos olvidemos de las auxiliares de clínica. Y otro tipo de personas que también hicieron un trabajo muy importante, que yo tengo que reconocer, son las señoras de la limpieza, ¿no? Estas señoras se las jugaban también, Buah, porque eran las muchísimo. responsables de desinfectar todas esas zonas. Y a veces no hemos reconocido a este tipo de gente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, Entonces sí. yo creo que esta gente, déjame hacer este inciso, las señoras de la limpieza que estaban ahí al pie del cañón con nosotros y jugándosela igual o más también, hay que reconocerles el esfuerzo, ¿no? Y ya te digo, entonces yo me tocó respiratorio y era, tú sabes lo que es estar allí y todo lo que te entraba era tosiendo, es que era increíble, ¿no? Claro, estás delante de una persona que no tienes ni idea de la información, o sea, de nada de esta enfermedad, sabes pocas cosas porque te van hacíamos reuniones antes, como si fuera sistema policía, ¿no? Antes del servicio te explicaban protocolos, cómo funcionamos, circuitos y tal. Pero era tal el caos y los cambios eran tan constantes porque no se sabía muy bien, se iba corrigiendo Sí, como pollo sin cabeza. Para aquí, para allá, pues, ahora esto, ahora lo otro. correcto, entonces se iban cambiando los proyectos, entonces igual los protocolos cambiaban de la mañana uno, a mediodía otro y a la tarde otro. O sea, eso era al principio. ¿Tú te imaginas esto, el estrés? No sabías exactamente, porque al final se te cruzaban los protocolos, no sabías, Claro. ¿no? Y cuando te venía una persona que no paraba de toser o que se ahogaba, ¿qué? Era muy grave. Mira, el problema es que tú lo mirabas y decías, este tío estaba, no sabía, o sea, la clínica que tenían era fatal, una clínica de verdad de miedo. Y tú sabías que estaba ahí un tío tosiéndote fatal, tenías todo abierto, un frío que pelaba, tú tapado con un suelo, era insoportable. Había gente que no le costó mucho eso. Ahora ya estamos, yo creo que nos acostumbramos con el sufrimiento de llevarlo, Sí, pero era insoportable llevar aquello, ¿no? Todo tapado, transpira sudando, o sea, era una cosa horrible, sí. horrible. Y tú tienes un tío tosiéndote que sabes que te está escupiendo virus, ¿no? Porque además era la época del el COVID, ha ido evolucionando, ¿no? Era en Sí, lo que principio decían la cepa, no sé qué, no cepa, sé sí, cuánto. sí. Sí, Que sí, al sí. principio le iban dando nombres de países, ¿no? Sí, Que sí. luego dijeron que, bueno, que No nos tampoco pasemos. no nos pasemos, que no es culpa de aquel, ¿no? Entonces le iban dando entonces, otra nomenclatura, ¿no? Pero tú imagínate que te encuentras así y tú sabes, este tío está fatal. Tú lo tienes que explorar, tú tienes que ayudarlo. Pero, ¿qué es para ayudarlo? No sabíamos qué hacer. Si probaba muchos sistemas, ¿no? Hay anécdotas, ¿no? Por ejemplo, hay un médico de familia que hizo a raíz también de su mujer, que también era enfermera, si no recuerdo mal, eh, no recuerdo el nombre de este compañero, no lo recuerdo ahora mismo, seguramente después me saldrá, pues, pero bueno, si miráis por internet, el proyecto que hizo él se llamaba Esperanza COVID, ¿no? Él, porque todos practicamos, ¿no? Hostia, pues probamos con cortisona, probamos con antibióticos, probamos con todo, se probaban cosas, antirretrovirales, se probaba de todo, ¿no? Y entonces ibas viendo y también veías gente que no estaba tan mal como otros que evolucionaban peor, ¿no? O sea, era como un misterio todo. Entonces, esta persona, pues a raíz de que su mujer cayó enferma, se le dio ahora bueno, no voy a hacer propaganda de marcas comerciales, pero el proyecto de Esperanza COVID, ¿no? Que creo que está subvencionado por el ministerio, ¿no? Por un estudio de mirar qué estaba pasando con esto, con un fármaco que estaba pensado para otro tipo de enfermedades, para el asma y problemas de alergias y todo esto, pues dijo, bueno, pues si tiene este mecanismo de acción, vamos a probar. Pues por ahí empezó este proyecto, ¿no? Entonces, más que nada para que veas que íbamos probando cosas Sí, sí, y sí. por ahí íbamos tirando por donde parecía que iban bien las cosas, ¿no?
Bueno, pues te encontrabas a esta persona, tú lo explorabas, lo escultabas, oías cosas, o a veces te parecía que no había nada malo. Le hacías una radiografía, por ejemplo, y la radiografía igual no salía nada. Porque En los pulmones todo los pulmones bien. dices, no entiendes, tío, está saturando. Saturando es cuando miramos el oxígeno en sangre, a veces Sí, es esto que ponemos como un el dedal, porcentaje de oxígeno que se ve. correcto, ¿no? Igual lo tenías a 70, 80, es muy, muy bajísimo, pues bajísimo, ¿no? Y lo ocultabas, oías cosas raras, ahora para explicártelo si no sabéis de medicina es muy difícil, y hacías una radiografía, ¿no? La radiografía a veces no te salía nada. Dios, tío, no entiendo nada, ¿no? Pero luego se vio con ecografías, ¿no? Ecografías pulmonares, que se veían las lesiones con ecografía pulmonar antes de la radiografía. Entonces, esto, por ejemplo, ya te digo, esto son iniciativas de los propios Sí, médicos, sí, sí, digamos, sí. Improvisando. todo compartido es lo bueno de la ciencia, ¿no? Que compartes Conocimientos para conocimientos avanzar para en... avanzar y mejorar todos y la calidad de vida de todos, ¿no? Entonces se descubrió esto. Entonces se hizo un proyecto de formación de médicos para hacer ecografías pulmonares. Fue una cosa muy, bueno, salomónica de esfuerzos, de todo, y llegó a un buen puerto. Podías diagnosticar, podías ver cosas, ¿no? Y según lo que veías, podías derivar o no, ¿no? Había unas líneas, ¿no? Cuando tú hacías la ecografía era muy fácil, es que no hacía falta que tuvieras muchos conocimientos, simplemente eran técnicas muy puntuales. Si salía, sabías que tenía si podía pasar en casa o mejor enviarlo para el hospital, ¿no? Entonces, era muy preocupante. O te encontrabas una persona que no sabías por qué, entraba con una evolución, pero y evolucionaba satisfactoriamente, iba recuperándose, pero otros que iban empeorando. Igual era por la mañana te venían de una manera, a la tarde te venían en otra, los enviabas al hospital, ingresaban en UCI y a la noche estaban muertos. ¡Guau! No entendías nada. O sea, te llegaban medio normal, Sí. constipados. Decías, bueno, protocolo, no había protocolo, mira, usted te tiene que confinar, tiene inhalador si le pasa esto, haga esto. Bueno, es que tengo que decir un protocolo, igual el protocolo iban cambiando tanto, ¿no? Le decías el protocolo y te venía, pues estoy peor. Pues hagamos. Claro, no podías tampoco poner las mascarillas oxígeno con los nebulizadores que ponemos a veces esto, que salen estos vapores, no lo podías hacer. Porque si hacías esto, tenía que estar en una zona de aislamiento, pero a veces que te pasaba que estos vapores, estás Expandían más exacto. Ostras. Y era toda Y esta en cuestión situación. de horas, En cuestión de horas te podías encontrar una persona que se moría. Yo tengo un recuerdo de una persona, de un hombre, que, claro, era un negacionista, ¿no? Y no, porque a mí no pasa nada, que no sé qué. Bueno, yo le intenté explicar, bueno, usted haga esto, bueno, el, primera visita que lo vi yo, porque te dice, estaba en esa zona, hacíamos como rotaciones, ¿no? De una semana de descanso sí, sí, en sí. casa, llamando. Si estabas en casa no es que no estuvieras haciendo nada, estabas llamando, que igual eran 40, 50, 70, 100 visitas telefónicas, o hacías todas las que podías, pues bueno, pues a veces era para darle consejos a una persona que estaba sola en casa con mucho Más miedo, ¿no? psicológico que otra cosa. Claro, ¿no? Para vayas a casa, vayas al hospital, quedes aquí, no haga esto, ¿no? Claro. Y, y este hombre que te digo, ¿no? Que no es negacionista, que Bueno, que esto es una pantomima, que no sé pantomima y qué. todo, Yo al principio era de esos, ¿eh? Te lo digo. Hasta que empecé a ver cosas cerca. yo te contaré también, al principio te pensabas también que había un poco de que sí, esto es una... Evidentemente ha habido gente, mucha gente que ha hecho negocio de esto, ¿eh? Siempre se hace negocio de todo, no vamos a negarlo, por desgracia, ¿no? Siempre hay alguien que, a más revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Siempre hay alguien que, bueno, hay estas polémicas que están saliendo, ¿no? De juicios y todo. Pues este hombre que te digo, de estar así, con esta negación, pues no te preocupes que no es COVID. Pues encontrarse que a la siguiente visita la cara de miedo era terrible. Claro, este hombre murió. O sea, este hombre cuando vino luego a visitar, la siguiente vez que le visité estaba fatal, realmente estaba mal. Y cuando le puse el ecógrafo para ver los pulmones, me dio miedo. O sea, era todo inflamación, los pulmones inflamados. Cuando tú ves un pulmón de COVID, no lo vas a olvidar nunca en tu vida. O sea, era una cosa, de verdad te digo que es un pensamiento que eso te deja para toda la vida. Yo creo que es como los antiguos médicos, ¿no? Que estaban acostumbrados a ver enfermedades, ahora no son tan típicas, ¿no? El sarampión, la escarlatina, todo esto.
y ahora son difíciles. O el tifus, por ejemplo, el tifus, antes había mucho tifus. Ahora el tifus depende de si tuvimos el tifus ahora. Te costaría diagnosticarlo porque realmente no es una enfermedad Como habitual, una hora común, y común. como mínimo aquí, ¿no? Y ese señor. Pues el señor murió. Y claro, Pero claro, el tipo que te decía, porque decía, no, esto al principio te decía, jajajaja. esto no es, esto lo enduro, porque sabéis que había estas, bueno, por internet y por todo, estas negaciones, ¿no? Entonces el señor, a mí me preocupó, ¿no? El ver la cara de miedo que tenía la vez antes de enviarlo al hospital, te, te das cuenta que no somos nada, ¿no? Y eso a veces te hace replantear que, bueno, pues a veces es mejor vivir la vida, disfrutar la vida, ¿no? Ser consecuente con tus... Totalmente. ¿Y tuviste que tomar decisiones complicadas en esa época? Sí. Mira, te voy a contar algunas y luego una parte personal, déjame decirte que con todo esto de que estaba hablando, yo cuando decidí pedir el alta voluntaria para ir a trabajar, para poder ayudar a mis compañeros y ayudar a la gente, porque era mi profesión, no soportaba estar escondido en mi casa, ¿no? Dice mucho de ti, la verdad. Bueno, o imprudente, no sé, No, 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 haber sido no, listo, no, no, como no. fueron algunos. Es lo que has dicho, sí, ¿no? Pero los héroes se van al cementerio, ya lo sé, pero es que sin héroes no hay humanidad. Sí, claro, te lo digo. Bueno, sí. Siempre Yo lo veo así. algunos siempre se beneficia, pero bueno, sí, alguno queda, ¿no? Quizás. Y alguno hace ver que es un héroe, pero sí. Sí. Pues entonces yo cuando yo le planteé una cosa muy seria a mi mujer, dije, oye, mira, yo voy a exponerme y esto no se controla, o sea, esto está descontrolado. Yo, el tiempo que dure, no voy a venir a casa, me voy a buscar la vida en otra casa que teníamos, viviré allí. Y mi mujer me dijo, mira, nosotros somos la familia, si tiene que pasar algo, tiene que pasar y estar juntos, ¿no? Bueno, pues ¿sabes qué pasó? Que yo, con toda esta exposición que tuve a todos estos problemas, recordaré siempre el día. Tú imagínate que hacíamos turnos increíbles, y además entrabas de guardia, ¿no? No había personal y personal se ponía enfermo, con lo cual, ¿sabes? Entonces faltaba gente, pero le echamos, te iba a decir una palabra, le echábamos narices, ¿no? Le echábamos narices porque había que echarlos. Y mucha imaginación y mucho. O sea, cuando nos dejaron los sanitarios trabajar, yo creo que ha sido una etapa muy importante de nosotros, de que hemos demostrado que somos capaces de hacer si nos dejan hacer, ¿no? Que es súper importante, sí. Porque a veces se mete gente que no sabe, Hay ¿no? protocolos políticos ahí y te joden. O gente que aprieta botones y mira estadísticas, ¿no? Que decía y que no tienen experiencia o ya no se acuerdan de hacer de hacer su profesión, ¿no? Entonces, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, había acabado Navidad, bueno, te estoy explicando un poquito de evolución, ¿eh? Habíamos hecho Navidad todos en casa, yo recuerdo que en mi casa les prohibí a toda la familia que nos juntáramos. Esto me llevó a una discusión familiar con mis padres, con Bota 3, estamos todos bien, complicado. Yo creo que muchas familias esto. A mí me pasó. Allí fue un momento de crisis, hubo familias que se juntaron y hubo familias que se contagiaron. Yo conté con unos vecinos que se juntaron y el hermano de este vecino se murió y ahora luego es aquello que se arrepintieron, ¿no? De que hemos hecho. Bueno, pues recuerdo que hubo esto, bueno, salimos en aquel momento todavía podíamos pasear un poco separados, sin ser grupo, ¿no? Muy separados. Entonces salimos un día después de Navidad porque nos tocaba el aire, ¿no? Para desconectar de esta situación. Bueno, y hacía un poco de frío. Recuerdo que era un día ventoso, con frío, en donde yo estaba. Bueno, empecé a encontrar mal. Y bueno, pero yo seguí trabajando porque estamos cansados, tenemos que trabajar, ¿no? Entonces el 28 de diciembre, como te decía, salgo de mi parte asistencial de consulta que tenía programada y luego entraba de la guardia, el turno de noche. Y me llama mi mujer y me dice, me encuentro mal, tengo fiebre, estoy a 39,5 de fiebre, me encuentro muy mal. Claro, yo no pensaba que aquella sensación que tenía yo podía ser, porque ya había estado, yo no tenía, o sea, el miedo, ¿no? El no poder pensar, porque estás haciendo, y no tienes tiempo de pensar. Entonces, en aquel momento dije, hostia, ¿qué ha pasado? Me miré el COVID, me salió el test, un positivazo, aquello que nada, fue salir de la nariz y ya salió positivo. Bueno, era de garganta entonces, positivo total. Llamo a mi mujer, les digo, mira, venir para acá, vamos a hacer el test, porque los test no estaban en las farmacias, no había nada.
Recordemos esto. De hecho, había negocio con todo esto. Recordemos que había el mercado negro ¿no? Y se pagaban a precios exorbitantes, ¿no? Entonces, ve a mi mujer, evidentemente, todo es COVID. Bueno, pues no puedo entrar a la guardia, evidentemente, no voy a contagiar a mis compañeros ni a los que vengan. Bueno, lo que venía todo era COVID, por tanto, tampoco me venía, ¿no? Si veo todo COVID, pero ya me empezaba a encontrar cada vez peor. Entonces, nos confinamos. Mi mujer estuvo a punto de morir. Mi mujer eh, estuvo con fiebres altas de 39,5 sin bajar temperaturas, perdió conocimiento, saturaba unas saturaciones muy bajas, de 80 y poco. Una persona que era sana antes de todo esto, era capaz, antes de ir a trabajar, se levantaba, hacía 40 kilómetros en bicicleta, nadaba, o sea, una persona deportista, atleta, para que me entiendas. Bueno, lo pasó muy mal. Entonces yo estaba tan desesperado, los protocolos no funcionaban, ¿no? No funcionaba nada lo que... Entonces me acordé de este compañero que estaba iniciando el proyecto este que te digo yo de Esperanza COVID, de iniciativa propia, inicialmente, y le dije, mira, oye, está pasando esto, ayúdame, ¿no? Tenía su WhatsApp y él me agradezco mucho bueno, sin prácticamente conocerme, pues me diera sus consejos. Y empezamos a hacer, bueno, experimentos con mi mujer, ¿no? Digo, porque yo cuando le dije a mi mujer, digo, mira, con menos de lo que tienes, ya estamos enviando a la gente al hospital. Y digo, vete. Pero ¿qué pasaba? En aquella época era una época que tú, si cumplías los criterios, te enviaban al hospital. ¿Qué pasaba en el hospital? El hospital te cogían, te metían en una habitación y cerraban la puerta. Y al día siguiente abrían la puerta y miraban si estabas vivo o no. ¿Sabes? No dejaban que tuvieras familiares ni nada, porque es que estábamos como si fuera en estado de guerra, ¿vale? Era, bueno, ¿sabes? Había orden de la policía Sí, que sí, te sí. podía tener y todo Sí, esto. sí. Y pasó esto. Entonces mi mujer me dijo, me marcó toda la vida y me hizo reflexionar mucho. Me dijo, mira, si tengo que morir, quiero morir al lado de la gente que quiero, que no encerrada en una habitación sola, ¿no? Mm, Primero que también estaba yo con el COVID, no estaba tan mal como ella, y claro, me dio que pensar, ¿no? Mi mujer tuvo una neumonía bilateral de los dos pulmones. Yo tuve de un pulmón solo. Pero yo creo que sí, porque fue muy fuerte. Mi mujer es una tía muy fuerte bueno, sobrevivió, pero estuvo 3 días inconsciente en la cama. Le tuvo que, bueno, muy duro. Creo que le metí de cosas que no voy a decir por aquí, que no se lo haría Para probar, ¿no? para probar. Experimenté con mi mujer y también me basé con los consejos de este compañero que empezaba con este producto, ¿no? Casualmente tenía mi hijo que tenía este problema, ya estaba curado de este tema, de estos problemas de asma, tenía algún poco de ahí y le metí Era todo un esto. componente tipo como el clenbuterol y todo esto que... No, 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 no. Es un medicamento que sirve para el asma, actúa sobre el sistema inmunitario porque el problema que tenemos es que el COVID provoca una hiperactivación del sistema inmunitario, y entonces el sistema inmunitario es el que te provoca toda una serie de lesiones a nivel del cuerpo, ¿no? Pulmonar, una infiltración, un proceso inflamatorio muy, muy fuerte, ¿no? Te podía provocar afectaciones a nivel pulmonar, cardíaco, renal, neurológico, ¿vale? Mi mujer, cuando se empezó a recuperar, mi mujer no podía ir en bicicleta, se caía. Tuvo que ir a rehabilitación por la seguridad social, lo que se pudo, porque estaba todo colapsado y cada vez empezamos a tener el problema de los recursos sanitarios, ¿no? De la inversión. Y pagando nos hemos gastado un pastón. Bien, para eso es el dinero, ¿no? Pues de privados, pues para que recuperarse, aprender a andar. Y además O sea, no podía ni andar cuando se recuperó. le costaba, perdía el equilibrio. Y además el tema de la memoria. Tenía problemas, tuvo que ir, tenía lagunas, tuvo que ir a hacer, con la gente que tiene Alzheimer, pues para que me entiendas, a la unidad de memoria, a practicar. Hay ejercicios que le damos a la gente mayor cuando tiene problemas de un poquito de demencia, pues hacía ejercicios, tuvo que volver a practicar y ensayar. Incluso a veces, a una hora, si tú la conoces, ves cosas, ¿no? Bueno, pues para que me entiendas la experiencia esta, ¿no? Entonces, claro, tú te encuentras que los protocolos, cuando tú derivas a la gente, claro, lo iban cambiando los protocolos. Llegó un punto que había tal colapso, que los hospitales estaban, que no cabía nadie. O sea, se improvisaron UCIs,
Gente de atención primaria se fue voluntaria, gente con experiencia o que tenían ciertos conocimientos, a dar soporte a UCIs que se habían creado, ¿no? También, por ejemplo, en Madrid se creó este hospital polémico, ¿no? De las goteras para el COVID y todo, ¿no? Los estudiantes de sexto de medicina O sea, incluso estudiantes se pusieron ya a tener... a ayudar en la parte de sus conocimientos básicos a dar soporte, ¿no? Entonces, por cierto, no les han agradecido nada y también se la jugaron, ¿no? Bueno, pues llegó un momento que los protocolos eran tal, porque tenías que priorizar, o sea, es como la guerra, ¿no? Tú cuando estás en la guerra hay grandes catástrofes, supongo que si alguien es de la profesión o ha tenido o por trabajo también tiene que tener estos conocimientos, hay unos protocolos de priorización. Tú, el que se está medio muriendo o el que está muy bien, pues este es igual, ¿no? Igual tienes que ir al que tiene más, o sea, el que no vas a perder energía con el que seguro que no va, es muy difícil que recupere, ¿no? Es duro, pero tienes que tomar Sí, decisiones, ¿no? sí, sí. Claro, Claro, eso es lo que te iba a decir. Perdona que te corte, pero tuviste que tomar alguna decisión dura, muchas, decir, muchas. o tú. Sí. Pero, ¿puedes poner un ejemplo, por ejemplo? Sí. Gente que según qué edad ya no los podías derivar al hospital. O sea, a partir de cierta edad, el protocolo te decía, no recuerdo la edad exacta, pero digamos que los de 20 ningún problema para ir al hospital. Pero los que digamos que ya estaban jubilados, pues no. Y esto venía de arriba, entiendo. De arriba, protocolo de priorización, por activación de la situación de colapso sanitario. Era un colapso, estamos hablando de un colapso sanitario, ¿no? Y te encontrabas que qué podías hacer, ¿no? Porque tú tienes una persona que se está muriendo, que se está ahogando, le cuesta respirar. Entonces, los equipos domiciliarios que iban a hacer domicilios, evidentemente todo el santo día con tu EPI, que tú imagínate entrar a una casa y que te entren unos tíos tapados con una escafandra que solo les ves los ojos un poco, porque tú ibas con la mascarilla, doble mascarilla llevábamos entonces, doble mascarilla, las EPI, llevábamos la EPI, luego las máscaras, se llaman. Pero sí, todo tipo de traje radioactivo, de estos chungos de película. Imagínate, ¿sabes cómo lo de ET? ¿Recuerdas cuando ET, que todos entran en la casa, ¿no? Todo confinado y está todos con... Pues imagínate una situación así, o como esta película. REC, Sí, de los zombies, de los se grabó zombies, aquí en Barcelona. o la otra, sí, o esta otra no me acuerdo de una película de Estados Unidos, es igual. Es igual, hay muchas películas, sí, es igual. Pues imagínate tú entrar en una casa y tú no, o sea, que los ojos casi no te los ven porque tú ibas con las gafas, doble mascarilla, todo tapado, e incluso llevábamos doble guante, el sistema, la manera de retirarnos la EPI era muy complicada, pero bueno, no, eso ya para otro día. Tú entras en una casa así, tienes una persona delante, te ven, no te pueden ver. Yo creo que la cara, ¿no? El transmitir... Claro, empatizas con el prójimo porque dices, Claro. bueno, veo su rostro, veo su cara, pero claro, te entra No ves nada. gente ahí, buah. No puedes transmitir sentimientos, no puedes demostrar, estoy contigo, no puedes una sonrisa, solo podías tocar un poco, ¿no? Mira, te toco, ¿no? Te sientes, estamos... Claro, entonces tú imagínate que en aquel momento teníamos kits de paliativos, que era, pues, pone estas cosas, pues, para que si está ya medio agonizando, pues, para que no agonice, o sea, para que no sufra, no estamos acelerando la muerte, simplemente pues que no sufra, ¿no? O sea, que ya sabías lo que iba a pasar. Sí, porque estaban imagínate tú, saturaciones bajísimas, con distrés respiratorio, que es dificultad respiratoria, taquipnea superficial, o sea, que respira muy rápidamente, que no, te ahogabas, tú veías que se estaba ahogando, entonces tú no podías enviar al hospital, porque el hospital decía, no lo puedes enviar, no lo quiero, no cabe tampoco, o lo poco que tengo, espacio que tengo, es para gente que tiene más probabilidades de sobrevivir. Es muy duro. Entonces, las residencias, acuérdate de las residencias, que ahora creo que hay algunos juicios sobre este tema, ¿no? De cómo algunas residencias cómo lo llevaron de mal, como caían como moscas. No podían enviarse al hospital, porque está todo colapsado. Y eso es duro, muy duro. El sentimiento de tú ver que quieres ayudar a alguien y no sabes qué hacer a veces porque vamos a probar cosas, ¿eh? Intentas, pero no sabes qué hacer, o a menos que no sufra, lo único que te queda es intentar transmitir
cariño, comprensión, pero es que tampoco te pueden ver tu cara. La expresión facial es muy importante en medicina, ¿no? Transmitir, ¿no? Depende de qué especialidades, pues hay más vínculo con el paciente, ¿no? Y, y la cara y la imagen, lo que llamamos el lenguaje no verbal es muy importante, ¿no? La expresión facial y no poder tener este contacto facial es muy duro. Yo creo que los médicos lo pasamos muy mal. Y los pacientes yo creo que también sufrieron mucho, ¿no? Y los familiares también, el hecho de no poderse despedir de un familiar, ¿no? O que lo entierre y no puede estar en el entierro. O sea, creo que no hay nada peor que, no sé si te ha pasado, ver a alguien que te está mirando y que sabe que va a morir, que no le queda nada más. Este, este que te comentaba, la cara que tuvo cuando me entró, la última vez que lo vi en vida, la cara de miedo. O sea, un tío que tú la primera vez era, pues sí, era un hombre fuerte, tal, así muy valiente. Es total. Bueno, yo respeto todas las opiniones. De hecho, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Yo no puedo obligar a la gente a hacer. Yo puedo transmitir lo que yo sé. Me puedo equivocar o no, pero yo intento ayudarte, ¿no? Yo creo que la profesión de médico es, en definitiva, es ayudar. Yo te intento ayudar, yo intento decirte lo que creo que te puede ir bien. Es como, tú tienes que tomar la decisión, tú eres adulto, ¿no? En tu caso, entonces tú tienes que tomar la decisión. Yo decidiré en el caso de que tú no puedes decidir y tú no me hayas impedido que yo negado la asistencia, ¿no? Y es mi obligación asistir. Entonces, cuando tú ves esto, ¿no? Que esta persona, la cara de miedo que tienen es muy dura. ¿Y cómo se van las personas? La muerte, hablando de también esto de la muerte, ver morir una persona es triste, ¿no? Entonces, lo más importante que yo creo que tenemos que tener los que somos médicos, ¿no? Y que queremos bueno, yo creo que todos, ¿no? Somos médicos por algo, ¿no? Algunos a veces se han equivocado de profesión, también pienso yo, ¿eh? Ya, bueno, pero eso creo que pasa ya en todos ámbitos, por Sí, desgracia. bueno, luego ya se ve en Sí, sí, enfermedades. sí. Pero yo pienso eh, que tú tienes que transmitir, ¿no? Y esto que te estaba diciendo del cariño, de todo, ¿no? Y es lo que necesita la gente, ¿no? La muerte ves a esta persona que lo que te mira a veces que no quieren morir, ¿no? Hay unos que no quieren morir y otros que dicen, por fin, o sea, ves diferentes cosas. Sí, por fin voy a descansar, me da todo igual. Sí, o incluso gente que está esperando a que llegue el familiar de no sé dónde y después como si descansa. Porque a veces antes de morirte no es esto de las películas que ves a veces que están así mirándote y de repente hacen ¡plac! Y se muere. Esto es muy teatro, ¿no? La persona va degradándose en su estado de conciencia, ¿no? Y los órganos vitales también van dejando de funcionar, ¿no? Cuando el momento ya que la perfusión de la sangre, ya ves que los dedos, pues ya no, la sangre no llega bien a las uñas, que ya no aprietas las uñas, por ejemplo, y ya no ves que se colorean, sí, se tardan mucho en colorearse, que están un poco frías, o que ya dejan de orinar, por ejemplo, ¿no? Que el riñón ya empieza a fallar, y eso ya son signos de que está empezando todo a fallar, ¿no? Entonces ya es como se acelera. Entonces tú ves a veces gente que está inconsciente, que están en fase que se están muriendo y que están ahí. Llega al familiar, ¿no? Y al cabo de un rato es como si ves cómo descansan y se dejan ir, ¿no? Hay gente que quiere morir y hay gente que no, ¿no? Es como todo, ¿no? Yo creo que, no sé, a veces tengo la duda, cuanto más mayor me hago, más preguntas me hago. Yo creo porque como que cada vez me queda menos para morirme, pues Bueno, pero eso nos pasará a todos, así sí, que ¿no? no. Pero cuando ves tanta gente que se ha muerto, yo tampoco puedo decir que cada dos por tres hubiera muertos, pero bueno, bastantes y en muchas situaciones, pues ves que el pensamiento de la muerte cada vez, al menos personalmente, lo tienes más, lo ves más, ¿no? Y piensas, ves, fulanito se ha muerto, ostras, tal, ¿qué ha pasado? Pues mira, pues un accidente de tráfico, vale. O el otro, pues mira, pues que yo qué sé, un cáncer, ¿no? Ahora hace poco, o un ictus, no, una compañera mía hace poco, pues nada, cogió un ictus, se murió, una embolia cerebral. Y te vas pensando más en lo que es la vida, ¿no?
el dar valor a la vida, el sentido de la vida. A veces dices, tío, ¿para qué pelearnos? A veces no vale la pena, ¿no? Pero bueno, reflexiones de vida que de una persona que ya no es tan joven. Sí, no, 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 pero. No, no, que te has puesto ya en plan así, pero te entiendo perfectamente lo que quieres transmitir. Y más cuando, bueno, es tu profesión, lo ves, lo tienes presente. Por suerte, por desgracia, forma parte, eso que dicen gajes del oficio, ¿no? Pero la pregunta típica ¿alguna vez te ha tocado decir, oye, te queda tanto? Es la típico, ¿no? Te queda tanto. Mira, esto es lo que hay. Eso tiene que ser durísimo. Es muy duro. Yo he estado, cuando hice mi especialidad, una parte de nuestra especialidad es, tocamos paliativos, ¿vale? Yo tuve la suerte de estar con una de las, y no lo digo por decir, sino que está ahí las publicaciones que tiene esta persona y que es una persona que está invitada a muchos congresos por algo, ¿no? Pues esta persona era la responsable de la unidad de paliativos del hospital donde yo estaba haciendo la especialidad y era una gran persona, un equipazo, o sea, todos desde la asistenta social, pasando por enfermería, Se cuadran los azos. todos, o sea, y luego ganas de aprender, ¿no? Que yo creo que en todas las profesiones tener ganas de aprender y tener una mente abierta. Yo creo que hay que aprender de todo, ¿no? De lo que te gusta y a veces aprender de lo que no te gusta, porque también aprendes y nunca se sabe si lo puedes aplicar, ¿no? Pues teníamos muchas experiencias y el tema de afrontarse con pacientes, ¿no? Que vas viviendo la evolución, ¿no? Que están en estado cuando ya van a la unidad de paliativos es porque ya no tienen solución. Y te puedes encontrar muchos casos, ¿no? Desde la persona inicialmente que niega, ¿no? Que está enferma o que no quiere decir la palabra, ¿no? La más típica de todas, ¿no? Hay muchas enfermedades que son paliativas, ¿no? No solo es el cáncer, ¿no? Hay otras enfermedades pues que por veces problemas cardíacos, problemas renales, neurológicos. Tengo un amigo que se murió por una enfermedad muy rara, que además se la diagnosticó él, que es, ¿sabes? La enfermedad de las vacas locas. Es una la enfermedad por prión, es una enfermedad... ¿Que te afecta al cerebro? Puede ser. Sí. Empieza a afectación neurológica. Pues este es un compañero que estudiamos juntos toda la vida y vamos, que lo recordamos mucho los compañeros porque era una gran persona y un gran compañero y era como una piña, ¿no? Nos tenía juntos a todos. Pues este se autodiagnosticó la enfermedad y ver cómo va degradando esta persona, ¿no? A muerte. Por ejemplo, esta persona fue muy triste ver sus últimos momentos de vida porque ya no era como médico, éramos todos médicos que estábamos con él cuando él estaba ya ingresado. Piensa que es una enfermedad que cuando murió está enterrado con un ataúd de zinc, porque el riesgo de contagio es una enfermedad para que no se transmita. Entonces cuando hubo la ceremonia y todo, no se podía ver el cuerpo, estaba todo sellado, ¿no? Pero cuando estaba muriendo, estaba ya en la cama con sus trastornos neurológicos, pero más o menos estaba rabioso, estaba enfadado, porque no quería morirse, porque estaba rabioso. Entonces es muy triste, ¿no? Ver que una persona que ha luchado tanto para ser médico, que por fin después, porque ser médico no os penséis que sea tan fácil, por eso tampoco es tan complicado encontrar, cada vez más médicos se van, ¿no? de España o buscan otras perspectivas. Pero cuando tú piensas que esta persona, ¿no? Que tiene su vida arreglada, pues está muriendo, está enfadada, que no quiere morirse, ¿no? Tú ves ese comportamiento, ¿no? O ves la persona que ya dice, mira, ya he hecho todo en la vida, tengo a mi familia colocada, me voy tranquilo, ¿no? Pues cuando estás con este tipo de gente, o cuando estás hablando, ¿no? Hablamos ahora de la gente que les están en la unidad de paliativos, les dicen, mira, esto para tratarte. La persona inicialmente a veces no quiere reconocer la enfermedad, a veces no habla de esta enfermedad directamente. No, porque tengo una cosa, tal. Entonces tú no tienes que dar la oportunidad a la gente de que vaya aceptando las cosas, ¿no? Tienes que dar opciones para que cuando él quiera hablar del tema, lo pueda hablar, ¿no? Hay gente que a veces quiere saber si se va a morir. Cuando te dicen esto, me voy a morir, y dices, claro, te vas a morir como yo, nos vamos a morir todos, ¿no? Como todos, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿qué te preocupa? Le preguntas qué te preocupa y realmente la gente, cuando el miedo que tienes, muchas, ¿no? De morirse y no tener las cosas bien cerradas o tener dolor. El dolor también es un miedo que tenemos, o morir solos. Son cosas que te plantean. Yo recuerdo también una persona que era una gran persona. Yo creo que todos aprendemos de todas las personas que han pasado por nuestra vida personal, sí, aprendes de todo el mundo y profesional. Aprendes de todo el mundo, ¿no? Es simplemente estar abierto, ¿no? Para bien o para mal. Para bien o para mal. Y te encuentras una persona que dices,
que te venía, ¿no? ¿Cómo estás? Y me recuerdo que me decía, tenía un cáncer de próstata con metástasis óseas, estaba muy mal. Y me decía, de cintura para arriba, de puta madre. De cintura para abajo, hecho una mierda, ¿no? Entonces, este hombre llegó al final de su vida con ironía, con bromas, con todo, ¿no? Aceptaba que se moría y es difícil aceptarlo, ¿no? Claro, te encuentras este tipo de personas o gente que le cuesta más, porque tiene miedo, porque tiene familia, porque tiene miedo de dejar a alguien atrás, porque qué va a ser de los demás, porque, ¿sabes? El miedo este constante. Y te da mucho que pensar, continuamente nos da que pensar. ¿Qué hacemos con la vida? Si sabemos que cuando nacemos vamos a morir, pero nadie sabemos cómo vamos a morir. Bueno, yo siempre digo lo mismo, creo que somos víctimas de nuestra propia conciencia, de saber que existimos y que vamos a morir. Yo no sé si los animales tienen esa capacidad de saber eso, yo creo que muchos no, habrá otros, no lo sé, no puedo hablar, no soy biólogo, pero el saber la propia existencia de uno mismo, el propio devenir de lo que es la existencia y la vida y la vida y la muerte, ¿no? Nunca mejor dicho, es cruel. Es cruel. Es cruel porque además es como algo que todos vamos a pasar por ahí. Dentro de unos años estarás en la caja de vino, yo también. Y es como que, bueno, lo pospones mentalmente. Como si la sociedad de hoy en día, Fuera eterna. sí, la No, gente, no vivimos pasa como, nada, pensamos como si fuéramos eternos. todo tiene solución, ¿no? No pasa nada, Menos la muerte. menos la muerte. Bueno, no, no vete a saber tú qué pasará en el futuro, Bueno, porque, bueno, sí. pero es esto, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Con la sociedad también. Antes el concepto de morir era muy típico. Nuestros abuelos, bisabuelos, se le moría, la mortalidad infantil era altísima. Y al final, era como cuando era uno más, ¿no? Evidentemente tristeza, ¿no? Esto no quiero, no quiero. Pero ahora igual no estamos tan acostumbrados. O el planteamiento del pensamiento actual, de la muerte, no es tan aceptado o la visión es diferente a como eran de nuestros antepasados, ¿no? Antes no vivían tantos años. ¿Tú sabías que se iba a morir? Muchas mujeres se morían en el parto. Bueno, en 1900 se morían, en 1850 hizo un estudio sobre un tema poblacional, se moría una barbaridad de gente en los partos, de mujeres en los partos, y luego de la mortalidad infantil ya ni te cuento, perinatales, o sea, poco tiempo de haber nacido, o luego venía el tema de las diarreas, morían muchísimos en verano Deshidratados, ¿no? deshidratados por gastroenteritis Wow, qué fuerte. y en invierno morían toda la gente anciana. No fallaba, no fallaba. Claro. Y esto era así. Oye, y una pregunta que es súper curiosidad, ¿eh? Has dicho que había. ¿Cómo era la unidad de paliativos o gente que ya iba desahuciada, digamos? Vale, ¿conoces? Sí. ¿Conoces algún caso de alguien que saliera de esa unidad? Que dices, hostia, pues al final no se ha muerto y ha salido. Creo que es muy esperanzador, pero yo qué sé, quién sabe. Sí, bueno, yo no he conocido ningún caso. Lo que pasa que, bueno, como te he dicho yo, de que siempre he intentado cuidar y servir a la gente, yo también he estado a veces como médico en, en ¿cómo se llama esto? No procesiones, en peregrinaciones, pues a Lourdes o así. Sí, sí, más tema religioso. Sí, la temas gente religiosos, porque hay gente es un apoyo moral. Sí. exactamente, hay gente muy creyente y gente con mucha esperanza. Y a veces la gente realmente que está muy mal y van y necesitan soporte sanitario porque están Total. mal. De hecho, alguna vez en cuando estando allí también se ha muerto, ¿vale? En el hospital. Hay un hospital especial, entonces pueden estar ahí ingresados los pacientes. Tú piensas que cuando vas allí, tuve la oportunidad de... Hay el médico del espacio religioso, que es donde está ubicado el hospital, ¿no? Entonces es el buró, ¿no? La oficina de donde está el médico responsable y fuimos allí a hablar con él. Entonces, tú cuando vas allí, ¿no? Bueno, allí los médicos somos un poquito, nos tienen muy bien valorados, somos muy respetados porque realmente bueno, nosotros y todos los sanitarios, porque hay gente voluntaria que cuida, gente que simplemente lo que hace es llevar camillas o lleva sillas de ruedas, o sea, gente que va a servir a la gente enferma, ¿no?
y aparte de la parte religiosa, evidentemente, que tengo todo para mí todo el máximo respeto. Y te encuentras que hay descripción de cosas inexplicables. Yo recuerdo haber visto allí un cáncer óseo realmente increíble o enfermedades increíbles, cosas que tampoco se ven ahora, que sin explicación se curaron. En Tarragona hubo un caso así. Entonces, yo no sé qué pasó, ni yo ni nadie. O sea, nadie ha encontrado ninguna explicación. Cuando pasan estas cosas, evidentemente, porque se huye de los milagros, ¿no? Sí, bueno, para no caer en, Sí, ¿cómo se dice? Magufismos o cosas, y sobre todo gente que se aprovecha y yo te voy a curar con la fe de no sé qué. se aprovecha mucha gente y Sí, esto sí, es una sí. cosa también que Terrible, hay que denunciar. hay que denunciar y que totalmente desacuerdo, ¿no? Que se aprovecha un poquito de la desesperación de la gente. Tengo un caso también de una chica joven en este caso bueno, que fue rápidamente, tenía un cáncer de mama fácilmente tratable con cirugía y quimioterapia. Dijo que no quería, una chica con estudios, con carrera, con conocimientos, bueno, una persona inteligente en el sentido de que no una persona que... Esta persona no sé cómo llegó a parar con alguien, porque estaba desesperado pidiendo diferentes opiniones, ¿no? Por a ver si para confirmar el diagnóstico y todo. Todo el mundo, los expertos le decían siempre lo mismo, pero encontró parar a alguien que le dijo que no, que tenía un problema de que lo suyo eran energías negativas como consecuencia de su exnovio que le había transmitido energías negativas y que por eso mismo tenía. Bueno, esta persona se dejó llevar por unos tratamientos sin base científica o demostrable. Esa chica está muerta, ¿vale? Chica murió. Y el otro tema que es justo lo contrario, ¿no? Claro, y en ese tema que te encuentras gente que quiere demostrar, no, esto no es un milagro, pero no encuentras una explicación científica, ¿no? Entonces, ostras. ¿Y suele ser gente de fe? ¿O los casos que has encontrado son gente de fe? Te encuentras en esto, dices, a ver, evidentemente yo tengo una mentalidad científica, yo tengo una formación, puedo ser creyente o no, eso no vamos a entrar, pero también tengo una formación científica por mi profesión. Además, también participo en proyectos de investigación, lo demostrable, rigor científico, rigor científico. Y te encuentras que dices, es como todo, como dijo, bueno, cuando te mueres, ¿quién dice que realmente te has muerto? ¿No? Tu energía, esas cosas que pasan, ¿no? Entramos en un tema muy esotérico que no sé si es... Sí, muy de misterio, ¿no? El decir que las cosas, negarlas... O sea, tú no puedes negar algo. Puede ser que lo que pasara en la Edad Media, todo el mundo era bruja, igual no eran brujas, eran otras cosas, ¿no? O las cosas inexplicables eran milagros. Actualmente hay cosas que son más explicables porque tenemos más base científica. No puedes decir... Claro, pero lo que has dicho de tener a un tío que tiene metástasis y curarse por ir a ver a la Virgen de no sé qué. Inexplicable, ¿vale? Sí que es verdad que hay casos a veces que puedes decir que, bueno, el tumor crece... El tumor crece muy rápido, a veces crece tan rápido que la vascularización que las células de un tumor es un crecimiento desorbitado o descontrolado de unas células, ¿vale? Que no están reguladas, nuestras células, correcto, nuestras células van creciendo, se mantienen y van muriendo, pero hay un control. Pero cuando este control, que es del ADN, se salta, pues empiezan a crecer descontroladamente, pues esto es el tumor. Entonces este tumor, claro, estas células también tienen que nutrirse, tienen que crecer unos vasos, unas arterias, unas venas, para que se nutren de la sangre. Entonces a veces sí que es verdad que este tejido, al no estar suficientemente nutrido por esto, se muere, ¿no? Pero bueno, eso no es lo habitual, ¿no? Entonces, evidentemente, los expertos que saben muchísimo más que yo, porque cuando buscan a gente son muchísimo de expertos en lo suyo, pues que te digan que no sabemos lo que ha pasado, da mucho que pensar, ¿no? Claro, te encuentras con estos misterios de cosas inexplicables, a veces que tiene la medicina. La medicina no todo es explicable, ha avanzado mucho, pero hay muchas cosas que todavía no se pueden explicar, ¿no? Súper interesante, me parece muy interesante. Doctora, creo que ha sido una charla brutal, muy amena. Creo que has contado cosas muy interesantes y quiero agradecerte de corazón que nos hayas regalado este tiempo. Así que, oye, muchísimas gracias. Y si quieres lanzar algún mensaje a cámara y la tienes, y si no, pues despídete. Bueno, pues nada, yo simplemente agradecer que me hayas invitado, ha sido un placer poder explicar con
con esta facilidad estas cosas, me lo has puesto, realmente me he sentido muy cómodo. Y comentar que es bueno, ahora estamos principalmente la preocupación que tenemos todos sobre el sistema sanitario, ¿no? Que está cada vez falta de médicos, cada vez hay más patologías, la gente vive más años y la preocupación que tenemos todos, ¿no? Tanto yo creo que los que estamos en un lado como los del otro es poder cubrir y ayudar a la gente, ¿no? Es nuestro objetivo. Y bueno, son tiempos difíciles para todos y entre todos pues yo creo que no tenemos que perder la esperanza y siempre tirar hacia adelante con amabilidad, con ilusión y con comprensión, ¿no? Y la empatía, que es muy importante para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, amigas, hasta la próxima. Nos vemos.